viendo, pues pueda ser utilizando este intermediario, ojalá más eficiente, ¿no? Entonces aquí la arquitectura de lo que trata es de facilitar la comunicación, ¿no? Cuando digo comunicación me refiero a comunicación de mensajes, comunicación de datos, ¿no? Entre dos sistemas. Y middleware también me sirve para poder conectar diferentes servicios y procesos de tal forma que estos puedan trabajar de manera eficiente, ¿no? Y provee servicios como mensajería, autenticación y gestión de transacciones. A ver, alguien está tocando. Ya ingresó. Bien, entonces hay diferentes clasificaciones de middleware. Tenemos el primero que es un middleware de comunicación. Tal vez es uno de los más conocidos, también de los más utilizados, y consiste pues en que el middleware de comunicación te facilita la comunicación, valga la redundancia, entre diferentes sistemas y aplicaciones. Algunos ejemplos tenemos RMI, que es específico de Java, RPC, que es Remote Procedure Call, que es implementable en cualquier lenguaje. Corva también es una arquitectura que se puede implementar en cualquier lenguaje. Y Sockets, que es una comunicación más a bajo nivel, ¿no? Pero por supuesto que es implementable también. Ahora, tal vez el más popular de todos, especialmente por la forma en que uno tiene que verlo, de que sea entendible y didáctica, debe de ser RMI, ¿no? Hoy vamos a hacer un ejemplo de RMI y vamos a ver cómo puedo hacer yo funcionar esta llamada a un método remoto. Primero lo haremos dentro de la misma máquina y luego vamos a ver entre máquinas distintas que están dentro de la misma red, ¿no? El otro tipo es middleware de integración, que permite la integración de diferentes aplicaciones y sistemas dentro de una empresa, ¿no? Por ejemplo, una forma de integración es utilizando APIs. Yo diría que el segundo más importante de los middlewares es la gestión de datos, ¿no? Y esto lo que hace es facilita el acceso y la gestión de datos distribuidos. Uno bastante utilizado y conocido, especialmente en el entorno Windows, es ODBC, Open Database Connectivity. ¿Y cómo es que esto funciona? A ver, un segundo.
Ok. Entonces, yo tengo, eh, por un lado, voy a poner por aquí, mm, ok, con este mejor. Aquí. Listo. Entonces yo tengo por un lado por ejemplo, un servidor de base de datos. Y este servidor de base de datos pues necesita conectarse. Vamos a poner aquí, de esa manera, con un cliente. Entonces, voy a poner por aquí al cliente. Entonces, para poder hacer la comunicación entre ambos, asumiendo que el cliente invoca mediante un protocolo HTTP, entonces el cliente invoca hacia la base de datos, pero obviamente que al inicio no hay un puente, no hay una interfaz. Entonces, lo que se hace es utilizar un middleware que puede ser ODBC, puede ser JDBC, puede ser OLEDB, ¿no? Y, y otro tipo de middlewares. Entonces, este middleware lo que hace es permitirme la conectividad entre ambos entes, entre un emisor y un receptor. Lo interesante de esto es que estos middlewares ya te proporcionan la API como para poder utilizar en la mensajería, y una vez que lo instalas, pues no es necesario, cada vez que invocas a las aplicaciones, no es necesario volverlos a instalar, ¿no? Entonces, ese es un middleware de datos, ¿no? Que me permite acceder a cierto conjunto de datos mediante un intermediario, ¿no? Ese sería el término. Otro tipo de middleware es el de transacciones, y lo que hace es gestionar y coordinar transacciones distribuidas, ¿no? Y cuando hablamos de transacciones, pues hay que considerar que lo que se trata es de que la integridad de los datos pues sea consistente, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo hago una transacción y tal vez en el momento, voy a volver al gráfico para poder explicarlo. Ok. Entonces decía, ¿qué pasa si yo hago una transacción
Supongamos, es una transacción económica en un banco, voy a la fila y justo cuando estoy en ventanilla, pido el retiro de 1,000 soles y justo en ese momento se va la luz. Entonces, en ese caso, el cajero no sabe si entregarme el dinero o detenerlo porque no sabe si la transacción ha sido exitosa o no. Entonces, aquí viene el tema de una transacción que tiene las características de ser ACID, ¿no? Y cuando hablamos de ACID, listo. Estamos hablando primero de atomicidad. ¿Y qué quiere decir que una transacción no tiene la característica de ser atómica? Pues la atomicidad lo que te hace es garantizar que una transacción se ejecute completamente o no se ejecute nada, ¿no? Es algo así como binario. O se completó la transacción o no se completó. Entonces, este es el famoso commit y rollback, ¿no? Si la transacción se ejecutó correctamente, pues le hago un commit. Y si no, tengo que hacer un rollback, es decir, que no se realizó la transacción, ¿no? Entonces, cualquier falla que haya desde el momento que sale un paquete del cliente hacia el servidor, pues cualquier transacción tiene que verificar de que se haya ejecutado por este principio de atomicidad, ¿no? O sea, es como que un todo o nada, o se ejecuta o no se ejecuta, y si no se ejecuta, hay un rollback. La otra característica es que tiene que ser consistente. Y cuando hablamos de consistencia, voy a poner mejor consistencia, pues lo que trata es de garantizar de que la base de datos permanezca en un estado consistente después de una transacción. ¿Y qué quiere decir? Si yo en la ventanilla hice el retiro de 1,000 soles, pues los datos tienen que quedar consistentes. ¿Qué quiere decir? Si antes había 10,000 y saca 1,000, tiene que quedar 9,000. No se puede quedar en el trayecto como que algo pasó con los 1,000 y no sabemos dónde está, ¿no? Entonces la transacción lo que me garantiza es que estos datos pues van a mantenerse consistente a pesar de que pueda haber algún fallo en la red. La otra característica es, bueno, está en inglés, que es isolation, que traducido es aislamiento. Pues de lo que trata es de que las transacciones se ejecutan de manera independiente, es decir, una transacción no depende de otra, o una transacción no da lugar a otras ramas de transacciones, ¿no? Y la característica de que sea con aislamiento, justamente lo que me garantiza es que cada transacción se ejecuta de manera independiente. O sea, no hay dependencias y por tanto no se ejecutan simultáneamente dos o más transacciones. Y la última viene de durabilidad. Pues de lo que trata es de que la transacción, desde que inicia hasta que termina, pues hay varios pasos, ¿no? Supongamos que inicia con begin transaction, luego verifica que la cuenta de la persona que está en ventanilla exista, luego tiene que ir y verificar si tiene saldo para poder retirar esos 1,000 soles. Y si tiene saldo, lo que hace es debitar, o sea, retirar
esos 1.000 soles de su cuenta y luego tiene que actualizar ese cambio, que después del retiro va a quedar menos 1.000 soles, y finalmente tendrá que va a haber una confirmación, ¿no?, de la transacción. Entonces, todo este proceso tiene que tener la característica de que sea durable en el tiempo, de tal forma si en el medio se produce algún error, pues se deshace la acción, ¿no? Entonces, estas son las características que tiene una transacción, y cuando tenemos un middleware que pueda hacer, digamos, este servicio, pues estamos hablando de que nos va a servir para garantizar que, que la gestión de datos pues es correcta, ¿no? Es íntegra, ¿no? Hay consistencia en los datos, ¿no? Algunos ejemplos es, por ejemplo, SIX, que es una aplicación que te permite manejar las transacciones, y también Tuxedo. Eh, el otro middleware importante es el de mensajería, ¿no? Y el de mensajería de lo que trata es facilitarte la comunicación asíncrona, ¿no? A través de mensajes. Es decir, tú puedes tener una aplicación que requiera hacer colas y luego ir sacando de la cola cada uno de los elementos. Entonces lo que tú necesitas es que asíncronamente, ¿no?, de acuerdo a las necesidades, se tenga que ir atendiendo, ¿sí? Ir atendiendo. Entonces, para esto, el enfoque que se tiene, digamos, bastante tradicional es el del productor consumidor, ¿no? Y lo que tenemos es en este caso que ahí se producen ciertos elementos y luego se consumen esos elementos, ¿no? En otras palabras, hay un productor de mensajes y hay uno o más consumidores de mensajes, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver con un pequeño gráfico. Aquí vamos a tener productor, por acá el consumidor, ¿no? Entonces, lo que se hace es, vamos a ver, con este tal vez. Ahí, yo creo. El productor va produciendo mensajes y de aquí el consumidor va tomando cada uno de estos mensajes, pero suponiendo que hay mucha demanda, entonces yo podría tomar de repente 2 consumidores, es decir, algo así, ¿no? Entonces aquí tendré un productor y 2 consumidores. Es típico en la fila que hace uno en ventanilla de un banco, ¿no? Y las personas que llegamos a la fila seríamos los ítems de producción, y en las ventanillas pues tenemos
los ítems de consumidor, ¿no? Ahora, aquí hay varios problemas por resolver. ¿En qué orden se atiende? La estrategia más común es round robin, pero también hay otras estrategias, ¿ya? Entonces, tenemos algunos ejemplos como JMS, que es Java Message Service. IBM también tiene su famoso MQ. Apache también tiene su Apache Kafka. Pero yo diría que uno de los más utilizados por su simplicidad y sobre todo porque tiene una forma de enviar y recibir mensajes bastante interesante que puede funcionar incluso en varias plataformas, es RabbitMQ. RabbitMQ es uno de los más famosos, de los más utilizados a nivel de middleware de mensajería. Por otro lado, también tenemos un middleware orientado a objetos, pues lo que hace es facilitar la comunicación específicamente entre objetos distribuidos, ¿no? Y Corva, además de que también es para la comunicación, pues también está orientado a objetos, ¿no? Entonces, Common Object Request Broker Architecture es un ejemplo típico del middleware orientado a objetos. Por el lado de Windows tenemos, por ejemplo, a COM y DCOM, que también son objetos distribuidos que se pueden utilizar. Luego tenemos algunos middlewares, ¿no? De portales que ayudan sobre todo a ser un intermediario entre grandes aplicaciones. Por ejemplo, IBM WebSphere Portal, bastante utilizado, y también por el lado de Oracle tenemos Web Center. Bien, ahora vamos a ver Remote Method Invocation, que es... un segundo. Bien, decía que RMI es una tecnología que permite que los objetos en una máquina pues sean invocados desde otra máquina, ¿no? Por supuesto que tiene la ventaja de que de manera distribuida uno puede ir peticionando, ¿no? Los objetos que necesita. El problema es que si es que hay de repente muchos métodos que se requieran invocar o la cantidad de datos que involucra el acceder a uno de estos métodos, pues podría ser un poco lento, ¿no? RMI facilita la comunicación y la invocación de métodos entre objetos distribuidos de una red. Ahí en el gráfico tenemos un RMI client, luego tenemos que registrar ese RMI, luego tenemos que tener un servidor para el RMI y de acuerdo a las necesidades, pues uno va accediendo mediante el protocolo, por ejemplo, puede ser un protocolo HTTPS o cualquier otro protocolo a algún servicio que pueda requerir, en este caso ser un servidor web. Algunas características, pues te permite que haya una comunicación entre máquinas y que una aplicación del cliente pueda ejecutar métodos de objetos que están en el servidor remoto, ¿no? Transparencia, pues los objetos remotos se manejan como si estuviesen en la misma máquina, ¿no? Mediante un Java Virtual Machine, porque RMI es exclusivo de Java. Está basado en Java, tanto el cliente como el servidor deben de estar implementados en Java.
Aunque los sistemas operativos pues pueden ser distintos, ¿no? Ahí no hay problema, o sea, puedo tener al servidor en Linux y al cliente en Windows y otro cliente en Mac y no hay problema. La cosa es que esté por lo menos el JRE, que va a ser el que permita ejecutar, ¿no? Los programas de Java. Soporte para la serialización, pues los objetos que se van pasando entre el cliente y el servidor se serializan para enviarse a través de la red. Y respecto a la seguridad, pues hay políticas de seguridad mediante el Security Manager, de tal forma que se puede proteger el acceso a recursos del sistema. Bien, y también te permite la... este es lo mismo, pero sí. Entonces, la comunicación para los objetos en RMI está compuesto, pues, primero por un cliente RMI. Y el cliente RMI es una aplicación, ¿no? Que invoca métodos de objetos remotos y utiliza el famoso STAP, ¿no? Y el STAP viene a ser la representación local del objeto remoto en el cliente, ¿no? Y este STAP pues actúa como un proxy más o menos, el que hace el nexo, ¿no? Entre ambos. Y enviando las llamadas de métodos al objeto remoto en el servidor y devolviendo los resultados al cliente. Entonces, este proxy es como el intermediario, ¿no? Luego tenemos el otro objeto que es el skeleton, que pues lo que hace es recibir las llamadas de los métodos desde un stub y luego las pasa al objeto remoto, ¿no? En las versiones recientes de RMI, pues el uso del skeleton ha sido abstraído, ¿no? Ya no es necesario, pero antes sí era imprescindible, ¿no? Por lo menos no es necesario ya explícitamente. Luego necesitamos un servidor RMI y este servidor RMI es la aplicación pues que contiene los objetos remotos. Entonces estos objetos remotos se registran a través de un register de RMI y pues proporcionan los servicios que ha solicitado el cliente. Luego tenemos el objeto remoto, que es el objeto que reside en el servidor RMI y bueno, los métodos pueden ser invocados de manera remota por los clientes. El detalle es que aquí se debe implementar una interfaz. ¿No? Cuando hablamos de interfaz me refiero a interfaz en términos de programación. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo y ahí lo vamos a poder visualizar de mejor manera. Luego tenemos el registro de RMI, que es un servicio que te permite o que permite a los clientes pues localizar los objetos remotos de acuerdo al nombre. Y luego tenemos el RMI Runtime, que proporciona la infraestructura de comunicación necesaria para que los objetos se comuniquen, ¿no? Los objetos remotos se comuniquen. Y también lo que hace es gestionar la serialización y la deserialización de objetos. Ok, antes de ver Corva, entonces vamos a ver un ejemplo. Voy a encender mi otra máquina, por favor.
Ok, entonces ahora. A ver, voy a crear un... Ok, entonces crearé un primer archivo, una primera clase, que le vamos a llamar Hello Java. Y lo que necesitamos es primero importar el RMI Remote. Eh, mayúscula es esta. Luego necesitamos el Remote Exception. Y listo. Y luego tendríamos que decir Public Interface, ¿no? Y la característica principal de una clase que sea interface es que simplemente es declarativa y no se implementa, ¿no? Entonces, al no implementarse, pues ya cuando se haga el llamado desde una clase hija, por ejemplo, pues en la clase hija recién se va a implementar, ¿no? Entonces, por eso es que ahora creamos solamente la clase, digamos, hola, y que va a heredar de remote. Y ahí tendríamos, supongamos, un string, le podríamos poner say hello, y el throw exception, ¿no? Solamente es a nivel declarativo. Exception. Listo. Entonces lo grabamos y esa sería la primera clase, que es el hello. Ahora, como es solo un interface, pues necesitamos implementar, ¿no? Para implementar vamos a requerir una clase que diga, supongamos hello implement Java. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un import del Java RMI.server.unicast y que sea un remote object. ¿Ya? Luego necesitamos el remote exception también. Ese creo que ya lo tengo acá.
Listo. Ok. Y luego necesitamos pues implementar el hello. ¿Y qué va a heredar? Recordemos que en Java el extent es que hereda de unicast remote object. Y lo que va a hacer es implementar esa interfase que anteriormente habíamos definido como hello. Listo. Ahora necesitamos un método que va a ser un protected hello imp throw exception. Remote exception. Bueno, en este caso lo único que tendríamos que hacer es llamar a la clase padre y eso lo hacemos con super y listo. Y aquí sí necesitaríamos un override para sobreescribir y le diríamos un public string say hello close remote exception. Y le vamos a decir que nos devuelva simplemente un mensaje. Listo. Ya. Entonces ya tendríamos el segundo archivo. Entonces hemos declarado una interfaz hello y luego estamos implementando esa interfaz. Ahora tendríamos que ver los dos archivos, uno que es del servidor y otro que es del cliente. Entonces vamos a ver por ahora el server.java. En el server.java lo que tendríamos que hacer primero es importar el Java RMI registry locate registry y luego list. Ahora sí tendremos que declarar o crear la clase server. Bueno, como en toda clase principal en Java, pues necesitamos declarar un static void main y el famoso string args, ¿no? Entonces ponemos aquí
string args. Y luego haremos un try catch. Y vamos a decir, voy a crear un objeto, hello int, igual a un new hello int. Luego para registrar voy a tener que crear un registry locate registry y podemos poner create registry, ¿no? Y aquí tengo que poner el puerto. Normalmente, bueno, en realidad puedo utilizar cualquier puerto, pero normalmente se utiliza por defecto el 1099. Luego, tengo que hacer el registry rebind y le vamos a poner un hello y el objeto. Y para determinar que ya el servidor está listo, entonces podríamos poner un mensaje, ¿no? Un system out, print line, y podríamos decir servidor listo, esperando petición. Listo. Y tendríamos que poner por allí, por si acaso, en caso de que suceda algún error, un catch exception. Y le diremos un system, el error, y un mensaje, ¿no? Server exception más el error. Y que lo pase a un string. Listo. Y el stack trace. Ahora nos faltaría el último, que sería el cliente. Entonces, para este caso, igual vamos a requerir el registry. Y ya lo copiamos. Y creamos la clase. Public class client. Y otra vez el programa principal.
public static void main y el string ars como parámetro de entrada, ¿no? String ars. Y otra vez tendríamos el try catch. Ponemos registry. Y aquí tenemos que poner a qué IP se va a conectar. Decimos locate registry punto get registry. Y aquí tenemos que poner la IP. Primero vamos a probar en esta máquina, así es que podemos poner 127.0.0.1 o simplemente localhost. Y luego vamos a ver ya la IP entre dos máquinas, ¿no? Luego pondremos hello y vamos a ver el stub. Igual de la clase hello, un objeto registry punto lookup. Listo. Y el response. Igual al stub say hello. E imprimimos un mensaje. System.out.println el response y el response. Ahora sí, catch exception E y el error que me salga. Client exception y ahí que me imprima la excepción. Y el stack. Listo. Entonces, hasta el momento hemos implementado todo en una máquina Windows, ¿no? Y para que pueda funcionar, pues como está dentro de la misma máquina, le hemos puesto un localhost, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ahora lo que tendríamos que hacer es probar. Vamos a ver. Primero voy a saber qué IP tiene esta máquina. Es este, Ethernet 2. Entonces tiene la 4. Ok. Para que se vea un poco arriba. Entonces,
Y allí había puesto una carpeta RMI. Ahí está, ¿no? Entonces, lo primero que tendría que hacer es compilar todo. Vamos a ver. Uy, tenemos algunos errores en Hello Imp. Ah, ya. Vamos a corregir entonces. Línea 11, Hello Imp. Aquí. Me dice server Java, línea 10. Server Java 10, creo que es el mismo. Voy a grabar todo. Y vamos a ver otra vez. Hello Imp, línea 6. Voy a ver. A ver. Profesor, Sí. la palabra clave no es protected. Sí. Sí. Gracias. Sí, ese era el error. Ok. Entonces ya compilamos. Ya está, digamos, compilado. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es correr. Vamos a ver. Un error, creo. Ah, no lo grabé. Ok. Protected. Déjeme ver el mensaje. Ah, que el puerto está en uso, me dice, ¿no? Sí, el puerto es el problema. Entonces voy a probar con otro puerto, a ver. Listo. Entonces ahí me dice que el servidor ya está listo, esperando una petición de un cliente. Entonces lo que ahora tendría que hacer es abrir
e invocar al cliente. Y listo. Hubo ya una respuesta de el servidor con el mensaje del Hello World, ¿no? Bueno, dentro de una máquina funciona, digamos, sin mucho problema. El tema está entre dos máquinas. Y más aún si son dos máquinas que tienen distinto sistema operativo, ¿ya? Entonces ahora lo que yo voy a hacer es eh, ejecutar, pero en dos máquinas, ¿de acuerdo? La máquina del servidor lo voy a hacer en un Linux y la máquina del cliente va a ser un Windows. Entonces, voy a ver si mi máquina virtual está. Voy a reiniciar mi máquina virtual, así que voy a tomar unos minutitos. Mientras tanto, y también debo de copiar los archivos que hemos creado, pero no todos, ¿no? Solamente los del lado del servidor. Entonces, a ver. Ok. Entonces, aquí lo voy a traer. Voy que enviarlo por un correo, probablemente. Listo, entonces lo estoy copiando en un Drive para descargarlo. Ahí lo pondré. Era este. Así es que solo necesito esto. Y ahora
RMI. Okay. Listo. Entonces aquí tengo los archivos. Están downloads, así es que lo podemos ejecutar desde ahí, creo. Entonces voy a necesitar un terminal. Ok. Mm. Ahora sí. Y necesito saber si tengo conexión con la otra máquina. Entonces voy a ver qué IP tiene. Ok, entonces esta es la 47. Esta es la 47 y tengo que ver el tema de si tengo conexión con la 4. Aquí un tema importante es ver el firewall, o si tienen instalado antivirus, probablemente va a bloquear el hecho de hacerle un ping. En mi caso he tenido que desactivar firewall, antivirus y debería de tener conexión. A ver. Antes déjenme ver si está realmente... Sí, está desactivado y por eso me muestra así. Así es que vamos a ver. Ok, tengo ping hacia esa máquina y ahora tengo que ver, esto ya lo puedo cortar, este de aquí también lo puedo cortar y tengo que ver si de aquí tengo la 47. También tengo. Entonces, en ambos sentidos tengo la conectividad. Ok. Entonces, yo creo que voy a tener problema del puerto, así es que voy a cambiarle. Ya voy a cambiarle y le voy a poner cliente Java. A ver, probemos qué pasa. Si es que me da problemas, recién lo cambio.
Entonces aquí necesito compilar. No, necesito cambiar previamente. Bueno, aquí no es necesario el cliente. Puedo compilar. El hello. Puedo compilar el hello imp. Y puedo compilar el server. Listo. Lo puedo dejar escuchando. Listo, una petición. Ahora sí tengo que ir a este cliente. Y aquí en vez de que apunte a localhost, tendría que poner la IP del servidor, que era 47. Grabar. Y tendría que volver a compilar el cliente. 1824. Ok. Entonces, compilamos. Y ahora sí lo ejecutamos. Connection refused, dice. No tengo acceso al 47. A pesar que sí puede hacer ping. Ok. Ya. Creo que... Ok. Ya tengo el mismo problema. Déjenme ver el tema de seguridad. Tal vez hay algún problema de que sí puedo hacer ping, pero no estoy pudiendo acceder a ese puerto. Lo reviso y les aviso, ¿ya? Pero la idea principal es esa. Yo puedo hacer funcionar dentro de la misma red LAN varios clientes accediendo a un servidor, ¿no? Ok.
Denme unos minutos y lo reviso, por favor. A ver, ¿cuál es el problema?
Ya, voy a volver a presentar mi pantalla. Ya, y bueno, el problema era que en esta máquina estaba corriendo en el puerto 1099 y bueno, en la otra máquina tenían el 1098. Así que lo que tuve que hacer es limpiar, ¿no? Primero busqué cuál era el identificador del proceso de este puerto que se estaba ejecutando, que es el 1099. Entonces aquí está el PID, que era el 18346. Maté ese proceso, entonces ya no queda utilizándose ese puerto. De ahí ejecuté Java Server y me dice que el servidor ya está listo. Y luego voy aquí al cliente y ya también me responde, ¿no? Entonces era un tema de puertos. Ok. Entonces, ahora vamos a ver Corva. Corva es similar a RMI, con la diferencia pues que RMI está hecho netamente para Java, mientras que Corva pues puede ser para cualquier lenguaje de programación y también se puede ejecutar en distintos sistemas operativos de manera transparente. Fue desarrollado por el grupo OMG, que es Object Management Group, y tiene características como que los objetos son distribuidos, tiene un ORB, que es el Object Request Broker, que es el componente más importante de Corva, que facilita la comunicación entre objetos y también actúa como un intermediario que maneja la solicitud del cliente para invocar métodos, ¿no?, en un objeto del lado del servidor. Y el IDL, que es el lenguaje de definición de la interfaz, en donde uno puede definir los objetos Corva, y las interfaces pues son independientes del lenguaje de programación, ¿no? Podríamos decir que es algo así como que un ejecutable intermedio, más o menos, de tal forma que yo desde cualquier lenguaje de programación podría accederlo. Y también trabaja con proxies y skeletons, que es muy parecido al RMI, pero Corva pues utiliza proxies del lado del cliente y el skeletons en el lado del servidor. Bueno, Corva también proporciona pues la transparencia de localización. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que los clientes no necesitan conocer cuál es la ubicación de los objetos remotos, ¿no? Quien se encarga de hacer esto es el ORF, ¿no? Es interoperable, es una de las ventajas de Corva, pues permite interoperar entre aplicaciones e incluso sistemas heterogéneos. Podría tener una aplicación hecha en Visual Basic, podría tener otra aplicación en Java y otra aplicación en Python. Pues con el IDL puedo comunicarme, ¿no? Puedo interoperar
entre estas aplicaciones heterogéneas. Y los servicios Corva pues proporcionan varios de infraestructura como transacciones, seguridad, persistencia de objetos y eventos. Finalmente, vamos a ver una comparación entre RMI, Corva y DECOM, que viene, digamos, del lado de Microsoft, también tiene su forma de hacer estas llamadas a objetos remotos, que se denomina DECOM, ¿no? Entonces, en DECOM se utiliza el protocolo RPC, en Corva es IOP, y en Java RMI, pues se tiene JRMP. Respecto al lenguaje, en DECOM y en Corva son independientes, pero RMI es netamente para Java. Plataforma, DECOM es solo para Windows y Corva y RMI, bueno, es para cualquier plataforma. Los elementos con los que trabaja es COM en el caso de DECOM, y en el caso de Corva es ORB, y en el caso de RMI es la serialización de objetos. ¿Dónde se utiliza más? Bueno, DECOM con aplicaciones Windows, Corva con aplicaciones de gran escala, ¿no? Son para aplicaciones muy grandes, mientras que el RMI son para pequeñas aplicaciones. Y respecto a la performance, pues DECOM tiene una performance alta, Corva es lenta, y respecto a RMI, pues está en término medio, ¿ya? Pues con esto terminamos esta parte de RMI y Corva. Ya en la próxima clase vamos a ver el tema de MOM, que tiene que ver con, digamos, la mensajería, un middleware orientado a la mensajería, ¿no? Ok. Voy a llamar lista, por favor.